El amanecer del domingo 7 de diciembre de 1941 parecía uno más en Hawái. El cielo estaba despejado, el aire era cálido y el océano permanecía inmóvil. Nada indicaba que, en pocas horas, aquel lugar se convertiría en el escenario de una tragedia histórica. La base naval estadounidense descansaba en una falsa sensación de seguridad absoluta. En la isla de Oahu, los marineros se despertaban lentamente. Algunos se preparaban para el desayuno. Otros limpiaban cubiertas o conversaban sin prisa. Era domingo, día de descanso, y la gran parte no esperaba ningún ejercicio militar. La guerra, pensaban, estaba lejos, demasiado lejos para alcanzarlos allí. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, el imperio del Japón ya había tomado una decisión irreversible. Las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos estaban estancadas. Japón veía bloqueado su acceso al petróleo y a los recursos estratégicos. La única salida que su alto mando consideró viable fue un golpe devastador y sorpresa. 6 portaaviones japoneses avanzaban en silencio absoluto por el Océano Pacífico. No emitían señales de radio. No dejaban rastro. A bordo, más de 400 aviones aguardaban la orden final. Pilotos entrenados durante meses repasaban mentalmente sus objetivos una última vez. El plan era simple en concepto, brutal en ejecución: neutralizar la flota estadounidense del Pacífico en un solo ataque. Destruir acorazados, hundir buques y inutilizar aeródromos. Ganar tiempo suficiente para expandirse por el sudeste asiático sin oposición. En Hawái, nadie detectó el peligro real. Los radares recién instalados no eran tomados en serio. Los informes de inteligencia se subestimaban o se interpretaban mal. La posibilidad de un ataque aéreo masivo parecía impensable para muchos mandos. A las 6 de la mañana, los portaaviones japoneses alcanzaron la posición de lanzamiento. El viento era favorable. El mar estaba en calma. Las cubiertas comenzaron a llenarse de aviones armados con torpedos y bombas. La historia estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando los primeros aviones despegaron, el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte. Nadie en Pearl Harbor lo sabía aún, pero ese amanecer sería recordado como el último momento de paz. El silencio, en cuestión de minutos, sería reemplazado por fuego y acero. A las 7:48 de la mañana, el cielo sobre Pearl Harbor se llenó de motores desconocidos. Al principio, algunos pensaron que se trataba de maniobras militares. Aviones acercándose en formación no eran algo extraño, pero aquella suposición duró apenas segundos. Las primeras bombas cayeron sin advertencia. Explosiones sacudieron el puerto con una violencia inesperada. Columnas de humo negro comenzaron a elevarse desde los acorazados. La base naval quedó sumida en el caos absoluto. Los pilotos japoneses descendieron a baja altura. Sus objetivos estaban claramente marcados: barcos alineados, blancos perfectos. Los torpedos impactaron bajo la línea de flotación. El agua se mezcló con fuego, metal y cuerpos arrojados por la explosión. El acorazado USS Arizona fue alcanzado de forma directa. Una bomba perforó su cubierta y detonó el polvorín principal. La explosión fue tan potente que el barco se partió internamente. Más de 1000 hombres murieron en segundos, sin posibilidad de escape. Las sirenas comenzaron a sonar por toda la base. ¡Ataque real! Esto no es un ejercicio. Los marineros corrían desorientados buscando armas, refugio o compañeros. Muchos combatían sin instrucciones, simplemente por instinto. Los aeródromos estadounidenses también fueron atacados. Aviones destruidos en tierra antes de despegar, pistas incendiadas y hangares colapsados. La superioridad aérea japonesa era total durante los primeros minutos. La defensa antiaérea reaccionó tarde. Algunas baterías lograron abrir fuego. Balas trazadoras cruzaban el cielo desesperadamente, pero el ataque ya estaba perfectamente coordinado. La segunda oleada japonesa llegó con precisión quirúrgica. Los objetivos no destruidos en la primera pasada fueron rematados. Barcos en llamas recibieron nuevos impactos. La devastación se multiplicó minuto a minuto. El puerto se convirtió en un infierno. El ruido era ensordecedor: explosiones, gritos,
metal retorciéndose, el aire estaba cargado de humo y combustible ardiendo. La sorpresa había cumplido su función de forma letal. En menos de una hora, Pearl Harbor había pasado de ser una base segura a un campo de batalla completamente destruido. Estados Unidos acababa de recibir el golpe más duro de su historia militar. Y la guerra, oficialmente, acababa de comenzar. El desconcierto inicial comenzó a transformarse lentamente en reacción. Entre el humo y las llamas, los marineros estadounidenses comprendieron que estaban solos. No había órdenes claras. No había una cadena de mando operativa. Aún así, muchos decidieron luchar con lo que tuvieran a mano. Algunos hombres corrieron hacia las baterías antiaéreas inutilizadas. Otras piezas carecían de munición, o sus operadores habían muerto. Marineros sin entrenamiento específico aprendían sobre la marcha. Cada disparo era un acto de pura voluntad, no de protocolo. En los barcos dañados, la situación era desesperada. Compartimentos inundándose, incendios fuera de control. Grupos improvisados intentaban rescatar a los heridos atrapados. El tiempo jugaba en contra de todos, sin excepción. El agua del puerto estaba cubierta de combustible ardiendo. Muchos hombres se lanzaron al mar para escapar de los barcos en llamas. Algunos se quemaron vivos entre las manchas de petróleo incendiado. Otros lograron nadar hasta la orilla bajo fuego enemigo. A pesar del caos, comenzaron a surgir actos individuales de heroísmo. Oficiales que organizaron defensas sin esperar órdenes. Marineros que permanecieron en sus puestos hasta el final. Hombres comunes tomando decisiones extraordinarias en segundos críticos. En los aeródromos, algunos pilotos lograron despegar aviones dañados. Sin formación ni apoyo, se lanzaron al aire para enfrentar a un enemigo superior. Muchos no regresarían jamás. Los cielos sobre la base empezaron a llenarse de fuego cruzado. Algunos aviones japoneses comenzaron a caer. No eran muchos, pero demostraban que la resistencia era posible. La sorpresa inicial empezaba a disiparse lentamente. Mientras tanto, los mandos estadounidenses intentaban reorganizarse. Las comunicaciones eran fragmentarias, confusas. Los informes llegaban tarde o incompletos. Pero una cosa estaba clara: el ataque no era aislado ni accidental. La base entera se convirtió en una lucha por sobrevivir. No por ganar, no por contraatacar, simplemente por resistir lo suficiente para no desaparecer. Cada minuto ganado tenía un costo humano devastador. Cuando la tercera oleada japonesa comenzó a retirarse, Pearl Harbor ya no era reconocible. Barcos hundidos, edificios destruidos, cientos de muertos. Pero, incluso en la derrota, la resistencia había comenzado a tomar forma. Los acorazados alineados en Battleship Row se convirtieron en trampas mortales. Diseñados para combatir en mar abierto, estaban inmóviles y expuestos. Sus cubiertas ardían, sus cascos se abrían bajo el impacto de torpedos. Cada barco era ahora un objetivo aislado. Luchando por sobrevivir, el USS Oklahoma recibió múltiples impactos casi consecutivos. El agua comenzó a entrar de forma incontrolable. En cuestión de minutos, el barco escoró violentamente. Muchos hombres quedaron atrapados en su interior, sin salida posible. Golpes metálicos resonaban desde dentro del casco volcado. Marineros atrapados golpeaban desesperadamente pidiendo auxilio. Algunos rescates se intentaron perforando el acero, pero para la gran parte el oxígeno se agotó demasiado rápido. El USS West Virginia fue alcanzado por varios torpedos y bombas. Sus sistemas de control de daños funcionaron parcialmente. Gracias a acciones rápidas, logró hundirse de forma controlada. Eso salvó cientos de vidas, aunque el barco quedó inutilizado. El USS California ardía lentamente mientras se llenaba de agua. El abandono tardío del barco selló su destino. Horas después del ataque, terminaría en el fondo del puerto. No por el enemigo, sino por el daño acumulado sin control. En el centro de la devastación, el USS Arizona seguía ardiendo. Su superestructura colapsada humeaba sin descanso. Cuerpos flotaban alrededor del casco destruido. No hubo rescate posible. El barco se convirtió en tumba permanente. Los equipos médicos estaban desbordados, heridos con quemaduras, amputaciones y traumatismos severos. Faltaban suministros, personal, espacio. Muchos murieron esperando atención que nunca llegó.
El calor era insoportable en algunas cubiertas, la pintura ardía, el metal quemaba la piel. Algunos hombres saltaron al agua sin pensarlo. Era eso o morir atrapados entre llamas. Aún así, los equipos de control de daños no se rindieron. Combatieron incendios durante horas, incluso después del ataque. Evitaron explosiones más grandes que habrían destruido toda la base. Su trabajo silencioso salvó a Pearl Harbor de una aniquilación total. Cuando el humo comenzó a disiparse lentamente, el puerto parecía un cementerio flotante. Barcos hundidos, restos humeantes, silencio interrumpido por sirenas. El corazón de la flota del Pacífico había sido destrozado. Poco después de las 9 de la mañana, el cielo comenzó a vaciarse. Los aviones japoneses, tras completar sus objetivos, pusieron rumbo al norte. No hubo persecución organizada ni contraataque inmediato. La base estaba demasiado dañada para responder con rapidez. Desde el aire, los pilotos japoneses observaron el resultado de su ataque. Columnas de humo visibles a kilómetros de distancia. Barcos hundidos o en llamas y aeródromos inutilizados. La misión, desde su perspectiva, había sido un éxito rotundo. En Pearl Harbor, el silencio regresó de forma antinatural. No era paz, era agotamiento y shock. Explosiones aisladas aún se escuchaban desde barcos ardiendo, pero el ataque principal había terminado. Los sobrevivientes comenzaron a emerger lentamente, cubiertos de aceite, sangre y ceniza. Muchos caminaban sin rumbo, en estado de conmoción. Otros buscaban desesperadamente a compañeros desaparecidos. Los recuentos iniciales eran confusos y contradictorios. Nadie sabía con exactitud cuántos habían muerto. Los cuerpos seguían atrapados en barcos hundidos. Cada hora revelaba una nueva dimensión del desastre. Los hospitales militares colapsaron casi de inmediato. Se improvisaron salas médicas en hangares y edificios dañados. Personal sin descanso atendía heridas imposibles. La prioridad no era salvar barcos, sino vidas. Los mandos estadounidenses comenzaron a evaluar los daños reales. Acorazados destruidos o gravemente dañados. Cientos de aviones inutilizados. La flota del Pacífico había quedado neutralizada temporalmente. Sin embargo, algo crucial no había ocurrido. Los portaaviones estadounidenses no estaban en el puerto. Habían salido días antes por misiones rutinarias. Ese detalle, ignorado por Japón, cambiaría el curso de la guerra. A medida que avanzaba el día, la rabia reemplazó al shock. El ataque no había sido solo militar, sino psicológico. Había golpeado el orgullo nacional de Estados Unidos. La reacción ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo. Pearl Harbor dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad, de sacrificio, de despertar brutal. Nada volvería a ser igual después de ese día. Cuando cayó la noche del 7 de diciembre, Hawái seguía ardiendo en múltiples puntos. Pero en Washington, algo mucho más grande se estaba gestando. La respuesta estaba en camino. La noticia del ataque se propagó por Estados Unidos con una velocidad inédita. Las primeras transmisiones de radio interrumpieron la programación habitual. Mensajes fragmentados hablaban de bombardeos, barcos hundidos, miles de víctimas. La incredulidad inicial dio paso a una comprensión brutal de la realidad. En Washington, la confusión dominó las primeras horas. Los informes llegaban incompletos, a veces contradictorios, pero el patrón era claro. Se trataba de un ataque deliberado y coordinado. No había margen para interpretaciones diplomáticas. El presidente Franklin D. Roosevelt fue informado casi de inmediato. Escuchó los reportes con atención fría, sin interrupciones. Comprendió que el país había cruzado un punto sin retorno. La neutralidad ya no era una opción viable. Durante la noche, asesores civiles y militares se reunieron sin descanso. Se evaluaron escenarios, respuestas posibles, consecuencias globales. La prioridad era clara: preparar a la nación para la guerra, no como una posibilidad futura, sino como una realidad inmediata. Al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, el presidente se dirigió al país. Su discurso fue breve, directo y cuidadosamente calculado. Definió el ataque como una fecha que vivirá en la infamia. Cada palabra estaba diseñada para unificar
no para dudar. El mensaje llegó al Congreso de los Estados Unidos con contundencia. No hubo debates prolongados ni divisiones significativas. La indignación nacional era absoluta. La votación para declarar la guerra fue casi unánime. En cuestión de horas, Estados Unidos entró oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, no solo contra Japón, sino pronto contra Alemania e Italia. El conflicto dejó de ser regional para convertirse en verdaderamente global. Pearl Harbor había encendido una cadena de eventos imparables. En las calles del país, la reacción fue inmediata. Centros de reclutamiento se llenaron de voluntarios. La industria comenzó a transformarse para la producción bélica. La sociedad civil asumió que el sacrificio sería prolongado. La política interna también cambió radicalmente. Se aprobaron medidas de emergencia sin precedentes. La economía fue redirigida hacia el esfuerzo de guerra. El país entero entró en un estado de movilización total. Pearl Harbor ya no era solo una base atacada, se había convertido en el catalizador de una transformación nacional. Estados Unidos despertó como potencia militar decidida, y el mundo entendió que la guerra acababa de entrar en una nueva fase. Tras el impacto político, llegó la realidad operativa. La Marina estadounidense tuvo que evaluar que podía salvarse. El puerto estaba obstruido por cascos hundidos y restos metálicos. Cada decisión debía tomarse con rapidez y precisión técnica. Ingenieros navales comenzaron a trabajar casi de inmediato. Se establecieron equipos de salvamento día y noche. El objetivo no era solo limpiar el puerto, era recuperar, reparar y devolver capacidad de combate. Algunos acorazados, considerados perdidos, demostraron lo contrario. Con esfuerzos extremos, varios fueron reflotados. Sistemas dañados se reemplazaron pieza por pieza. La reconstrucción se convirtió en un acto de desafío estratégico. Las lecciones tácticas fueron duras e inmediatas. La vulnerabilidad de los acorazados quedó expuesta. La aviación naval pasó a ocupar el centro de la doctrina militar. Los portaaviones se convirtieron en la nueva prioridad absoluta. La defensa aérea de bases y puertos fue rediseñada desde cero. Se reforzaron radares, protocolos y tiempos de reacción. El concepto de ataque sorpresa imposible fue eliminado. La paranoia estratégica pasó a ser una necesidad operativa. Mientras tanto, el entrenamiento militar se intensificó. Reclutas llegaban por miles cada semana. La instrucción era acelerada, dura y constante. Estados Unidos se preparaba para una guerra prolongada. La industria respondió con una velocidad sin precedentes. Astilleros, fábricas y plantas civiles cambiaron de función. La producción militar superó cualquier expectativa inicial. El país entero funcionaba como una sola maquinaria bélica. En el Pacífico, la estrategia también se ajustó. Se pasó de una postura defensiva a una de contención activa. Cada isla, cada base, cada ruta marítima fue reevaluada. La guerra ya no se esperaba, se planificaba. Los mandos militares comprendieron algo esencial. Pearl Harbor había sido una derrota táctica, no estratégica. La capacidad industrial y humana seguía intacta, y ahora estaba completamente movilizada. En cuestión de meses, la flota del Pacífico volvió a operar. No igual que antes, sino mejor adaptada, más flexible, más rápida, más letal. El golpe inicial había forjado una nueva fuerza militar. Desde el punto de vista japonés, Pearl Harbor fue un éxito táctico inmediato. La flota estadounidense había sido golpeada con contundencia. El ataque se ejecutó con precisión, coordinación y sorpresa total. Pero ese éxito ocultaba fallos estratégicos profundos. Japón subestimó la capacidad de recuperación de Estados Unidos. No atacó los depósitos de combustible ni los astilleros. Infraestructuras clave quedaron intactas. Eso permitió una reconstrucción mucho más rápida de lo previsto. Además, los portaaviones estadounidenses no estaban en el puerto. Ese detalle cambió por completo el equilibrio naval futuro. La guerra en el Pacífico no se decidiría con acorazados, se decidiría desde el aire y desde portaaviones. El ataque también tuvo un efecto psicológico inverso al esperado. En lugar de desmoralizar, unificó a la sociedad estadounidense. La guerra pasó a ser una causa nacional incuestionable. Japón despertó a un enemigo industrialmente imparable. A corto plazo,
Japón ganó tiempo. A largo plazo, selló su destino estratégico. Pearl Harbor no evitó la guerra, la hizo inevitable y total. Con el paso de los años, Pearl Harbor dejó de ser solo un hecho militar. Se transformó en un símbolo profundamente arraigado en la memoria colectiva. No representaba únicamente una derrota o una victoria futura. Representaba un punto de quiebre en la historia del siglo XX. Para los sobrevivientes, el recuerdo nunca se desvaneció. Muchos cargaron con imágenes imborrables durante toda su vida. El sonido de las explosiones, el olor del combustible ardiendo, momentos que regresaban una y otra vez con el paso del tiempo. Las familias de las víctimas también construyeron su propia memoria. Cartas nunca entregadas, cuerpos nunca recuperados. El duelo fue largo y, en muchos casos, silencioso. Pearl Harbor se convirtió en una herida compartida a nivel nacional. Con el tiempo, el lugar pasó a ser un espacio de conmemoración, no solo para recordar la tragedia, sino para honrar el sacrificio. Cada nombre grabado representa una historia interrumpida, una vida detenida en cuestión de segundos. En el discurso histórico, Pearl Harbor adquirió múltiples lecturas. Advertencias sobre la vulnerabilidad estratégica, ejemplo del peligro de subestimar a un adversario y recordatorio del costo humano de la guerra moderna. En la educación y la cultura popular, el evento fue reinterpretado. Libros, documentales, películas y discursos políticos. Cada generación volvió a narrarlo desde su propio contexto, pero el núcleo del acontecimiento permaneció intacto. Pearl Harbor también redefinió la identidad militar estadounidense. Introdujo la noción de preparación constante, de vigilancia permanente, incluso en tiempos de aparente paz. Una lección aprendida a un precio extremadamente alto. A nivel internacional, el ataque sigue siendo objeto de análisis. Estrategas y académicos lo estudian como caso paradigmático, éxito táctico, fracaso estratégico, una combinación que alteró el curso de la guerra mundial. Hoy, Pearl Harbor no es solo pasado, es memoria activa, reflexión y advertencia. Un recordatorio de cómo un solo día puede cambiarlo todo, y de cómo la historia, cuando irrumpe, no concede segundas oportunidades. El 7 de diciembre de 1941 marcó un antes y un después en la historia mundial. En cuestión de horas, el equilibrio de poder se alteró de forma irreversible. Una nación hasta entonces aislada fue arrastrada a la guerra total. El conflicto dejó de ser distante y pasó a ser global. Pearl Harbor se convirtió en un símbolo permanente, no solo de destrucción, sino de vulnerabilidad estratégica. Demostró que ninguna potencia era invencible. La guerra moderna había cambiado para siempre. Para Estados Unidos, el ataque significó un despertar brutal. La neutralidad quedó atrás en un solo día. La movilización nacional fue inmediata y masiva. La industria, el ejército y la sociedad se transformaron por completo. Para Japón, el golpe inicial ocultó un error decisivo. Despertó a un adversario con capacidad industrial ilimitada. Lo que parecía una victoria rápida se convirtió en el inicio de su derrota estratégica. Las consecuencias humanas fueron profundas y duraderas. Miles murieron aquel día sin previo aviso. Millones más lo harían en los años siguientes. Pearl Harbor fue solo el comienzo. Con el paso del tiempo, el ruido del ataque se apagó, pero su significado jamás desapareció. Se convirtió en advertencia histórica y lección estratégica, un recordatorio del costo real de la guerra. Pearl Harbor no fue solo un lugar atacado, fue el momento en que el mundo cambió de rumbo. Una sola mañana alteró décadas de historia, y nada volvió a ser igual después.